Ayer nos centrábamos en el estallido de la Guerra Civil en Oviedo, seguramente lo recordarán, más afín al bando nacional. Hoy nos vamos hasta Gijón, más significados con el bando republicano. Aurora nos trae una nueva serie de su reportaje, de su documental sobre las huellas de la Guerra Civil en Asturias, y vamos a descubrir que estas dos ciudades de alguna forma están unidas. Aurora, buenas tardes. Buenas tardes. Unidas en el dolor, sobre todo, eso no cabe duda de ello, porque la población civil, independientemente del bando y de su ideología, sufrió la devastación de Oviedo, la destrucción de Gijón, eso está claro. Pero vamos a retomar de ayer, María, unas imágenes que corresponden a unas galerías de fusileros que veíamos, nidos de ametralladora, ahí los estamos viendo. Esas construcciones, esas fortificaciones se encuentran en Coyoto. Bien, a 5 minutos de Oviedo, a 30 kilómetros aproximadamente de Gijón. Bueno, pues pertenecían a lo que llamaban el Frente de Gijón. ¿Qué quiere decir? Son construcciones republicanas que servían para defender la ciudad de Gijón desde esa posición y asediar la de Oviedo. ¿Por qué lo retomamos? Porque en Gijón, para que todo el mundo contextualice y lo entienda, no existían construcciones de esta envergadura, sino que las fortificaciones defensivas se centraban más bien en la costa, eran marinas. Veremos enseguida, en unos segundos, unas imágenes que corresponden a unas casamatas de la Campa Torres. Tenían la misión de disuadir a aquellos barcos nacionales que se acercaban a la costa, bueno, pues para meter un poquitín de miedo, ¿no? Para que nos entendamos. Esos dos círculos corresponden de nuevo a Oviedo. El amarillo era digamos, las posiciones nacionales que se defendían del rojo, que eran los republicanos, el ejército republicano. Esto es lo que veremos en este reportaje de hoy. Recordaremos de qué forma sucedió la guerra civil en Gijón y qué es lo que nos queda del conflicto en esta ciudad. Así que vamos allá, vamos a ver en unos segundos. Esas son las casamatas que te comentaba en la Campa Torres, que pertenecían para meter ese miedo, ¿no? Para disuadir a los barcos nacionales, y que de alguna forma resumen el compendio de fortificaciones defensivas militares en la ciudad de Gijón, más los refugios. Vamos a ver sin más el reportaje que nos lo explica todo. La guerra civil en Gijón, ciudad eminentemente republicana, está ya oficialmente aquí, en el antiguo cuartel de Simancas, hoy Colegio de la Inmaculada. El edificio fue prácticamente destruido en su totalidad y yo creo que no se conserva nada. Está todo reconstruido. Tenemos aquí únicamente este monumento, que lógicamente no estaba en aquel entonces, es un monumento a posteriori a los defensores. ¿Por quién se puede decir que fue bombardeado? Fue bombardeado en aquel entonces no había todavía un ejército republicano propiamente dicho. Hay que hablar de milicias de partido, milicias del Partido Socialista, milicias anarquistas, o incluso de sindicatos. Se hacen con los cañones que hay en la fábrica de Trubia e inmediatamente empiezan a cañonear el cuartel. A los pocos días llegan aviones de Madrid, porque tampoco en Asturias había aviación militar en aquel momento, vamos, ni en Asturias ni prácticamente en toda la cornisa cantábrica. Aquí se pensaba mucho en el cuartel de Simancas de Gijón. El cuartel de Simancas de Gijón hasta el 21 de agosto del 36 no fue tomado por los rojos. El día 21 de agosto del 36 es que habían tomado el cuartel de Simancas de Gijón, que no lo tomaron, porque ahí murieron todos. Concretamente, este cuartel de Simancas, la construcción era relativamente ligera, eran simplemente muros de ladrillo que incluso los atravesaban los proyectiles de fusil. El cerco defensivo a comienzos de la guerra en Gijón se situaría desde Santa Catalina en prolongación hacia la playa de San Lorenzo. Tal como lo estamos viendo desde aquí, así es. La guarnición de Gijón tenía dos acuartelamientos principales, que eran el antiguo Colegio de la Inmaculada, bueno, ahora vuelve a serlo de nuevo Colegio de la Inmaculada, y el cuartel del Coto. Los dos quedan enfrente de nosotros, un poquitín elevados, porque el Coto de San Nicolás va subiendo. En el acuartelamiento de Simancas estaba el regimiento de infantería, y en el del Coto el 8º batallón de transmisión de ingenieros. Tendríamos que mencionar algo del puerto. ¿Se dispone algún tipo de línea defensiva, algo
El puerto en estos primeros momentos de la guerra en Asturias no tiene escasa importancia. Después sí cobra mucho porque a través del puerto es como se alimenta Gijón. Al puerto llegan barcos con vituallas, llegan barcos con armamento y hay también una cierta relación internacional. Llegan barcos extranjeros a proteger a sus súbditos. Los cónsules hacen siempre de intermediarios. Y ya avanzada la guerra, entonces precisamente para evitar ese tráfico, los nacionales empiezan a atacar el puerto, tanto desde el mar como desde el aire. ¿Estas casamatas en la Campa Torres qué misión tenían? Estas casamatas son la defensa costera de Gijón. Había estas aquí en la Campa de Torres y otras allí enfrente en la Providencia, con lo cual cerraban la bahía. La misión de ellas era proteger a los mercantes que venían a Gijón o que salían de Gijón dentro de las 3 millas de costa. Y digo dentro de las 3 millas de costa porque la Marina inglesa protegía su tráfico naval hasta esas 3 millas que consideraban aguas jurisdiccionales. Frente a Gijón había una serie de barcos de guerra ingleses que protegían el tráfico. Recordamos que son casamatas republicanas. Estas son casamatas republicanas. Aquí había 2 cañones Vickers de 101,645. Y esta puerta corresponde a uno de los refugios más importantes de la ciudad. El más importante, uno de los 3 accesos que tenía y el que se conserva solo ahora, en la actualidad. ¿Cuánta gente podía entrar en un refugio como este? Mira, en este exactamente, según los archivos de la época, tenía capacidad para 1.200 personas. 1.200 personas. Se habla de unos 400 metros cuadrados construidos, de los que son 300 útiles, con 3 accesos. Este que nos encontramos del muelle, tenía otro por la parte trasera del Palacio de Riviagigedo, y el tercero en lo que es el Campo de las Monjas, la Plaza del Lavadero. ¿Cuánto tiempo podían estar refugiados? Bueno, aquí en Gijón no eran ataques muy continuos como en otras zonas como Barcelona, Cartagena, que ahí podían estar incluso días. Aquí eran horas, eran ataques muy puntuales y eran horas. Después fue cuando ya teníamos que ir para los refugios. Yo llevaba a mi abuela y dejábala allí, porque yo venía para casa y yo como podía correr, porque venían los aviones ametrallando, pues entonces yo llevaba a mi abuela allí y venía para casa y iba a llevar la comida. Y resulta que había allí una niña con el hermano, que el padre estaba preso y no tenían que comer. Y la madre, para ir a Gijón a ver al marido, ya ellos dejaban la comida hecha. Y ellos antes de ir al refugio ya lo comían, porque no tenían y estaban muertos de hambre. ¿Cuánto tiempo pasó tu abuela en ese refugio, en esa cueva? Hay muchos. Bueno, iba por la mañana y venía de noche. Otro de los puntos de lo que queda de esa guerra en Gijón sería precisamente el antiguo banco de Gijón. Sí, ese edificio del antiguo banco de Gijón, que bueno, al poco de comenzar la guerra, los primeros días, pues se estableció el comité de guerra de la ciudad. Y bueno, y precisamente todo su sótano, que es bastante amplio, fue acondicionado como refugio antiaéreo. El primer bombardeo que recuerdo yo, horroroso, claro, a los 12 años a lo mejor no era tan grande, fue el día de la toma de Santander, cuando Franco entró, la tropa de Franco entró en Santander, que fue un bombardeo que yo, como nunca había oído aquello, me pareció horroroso. Cuando hacía muy buen tiempo, venían los aviones nacionales, llamo nacionales a los de Franco, eran de color plateado y casi no se veían. Entonces bombardeaban y cuando marchaban salían los Stukas rusos por los tejados de Gijón, un ruido infernal. Los bombardeos eran indiscriminados. Nosotros teníamos en calle Cabrales una casa que era refugio, que si cae una bomba, era una casa de 4 pisos que era de cemento y aquello era un refugio. Pero un poco más abajo había uno de entre 2 calles que habían puesto encima vigas de hierro y cemento, y ese era más seguro. Entonces, cuando sonaba la sirena, había que salir pitando para el refugio.
Otro resto de la guerra en Gijón es precisamente la popular iglesia que había sido la cárcel. Sí, fue cárcel durante la Guerra Civil, incluso una vez finalizada la Guerra Civil, cuando entran las brigadas navarras el 21 de octubre del 37, fue cárcel del bando nacional. Sí, se vivían hacinados sin ninguna comodidad. Sobre el número, bueno, tampoco hay mucha constancia, pero bueno, como datos sobre ajusticiamientos, cuando se produjo el primer bombardeo importante en Gijón el 14 de agosto del 36, al día siguiente se asesinaron 160 y pico personas. Mi padre era de derechas. ¿Por ese motivo? Y entonces, en una noche me acuerdo que eran 3 y no había luz con aquello. Y entraron a buscar a mi padre allí y como no había luz, pidieron que se tenían cerillas. Entonces mi padre se entregó y fue a la cárcel, porque si lo cogen por ahí, lo liquidan, como liquidaron a Llames. Fueron a buscar, lo encontraron en la panadería de Carracedo y mataron. Entonces él se entregó. Por maldición de ese, estuvo en la cárcel del Coto. Luis, ¿sientes algún odio? No. ¿Por lo que ocurrió? No. Mira, pasaron 75 años y yo creo que es hora ya de quedar un poco tranquilos. A mí me hubiera gustado que no hubieran escapado para México los que dijeron que a quién tenían que matar. Memoria histórica la mía. La mía. A mí que me pregunten a mí, que yo viví la guerra. Aurora, sin duda esos testimonios, ¿no?, en primera persona es de lo más bonito, ¿no?, de lo más entrañable, que te lo cuenten así. Solo había que ver tu cara, ¿no? Estabas ahí muy atenta escuchándoles. Ya viste la Karina, sí, muy emocionante, desde luego, y muy interesante porque no deja de ser una generación que es muy mayor. Que lo vivieron. Entonces son fuentes de primera mano que realmente son las personas que nos pueden contar fielmente lo que han vivido, cómo y elaborar un hilo argumental. Eso sí, tenemos que corregir una cosina. Se menciona en un momento del reportaje los Stukas rusos. No, los Stukas eran alemanes. Pertenecían a la aviación nacional. Bueno, no que perteneciesen a la aviación nacional, sino que la aviación nacional tenía aviones que eran alemanes, por así decirlo. Yo no soy muy profana en este asunto, pero tengo aquí mi chuleta. Los republicanos contaban con bombarderos fabricados en Francia y cazas de apoyo que estaban fabricados en Rusia, por ejemplo, los Mosca y los Chato. Y después los bombarderos nacionales estaban formados básicamente por los Stuka, los Junkers 87 y los caza escolta también nacionales. Todo esto lo sabe Arama porque tienen un control, sí. Estábamos comentando que todo tipo de datos se los tienen ellos, ¿no? Todos. De hecho, sí, esta información está archivada, por así decirlo, por Arama, que estarán mañana con nosotros precisamente para ampliar información aquí en plato, es cierto, al respecto. ¿Pero tú dónde nos llevas mañana? Mañana nos vamos a un escenario inédito que se ve por primera vez en la televisión asturiana entre los concejos de Candamo y Grao. Vamos a conocer una red de trincheras, la red mayor de trincheras existentes en Asturias. Arama nos contará además un secretillo, tenemos una primicia al respecto de esta red de fortificaciones y conoceremos a un testimonio también inédito para la televisión y muy curioso porque de todos los testimonios que estamos viendo esta semana es el mayor de todos, tiene 92 años y fue un excombatiente republicano que precisamente luchó en estas trincheras. Así que todo esto mañana y adelantamos que, retomando otra vez, la red de trincheras de Coyoto se sabe que el terreno está vendido, afectado por un proyecto urbanístico y de esto nos hablará un poquito Arama mañana. Pues lo descubrimos entonces. Gracias, Aurora. Hasta mañana. Hasta mañana.